Hola, hola, hola. Hoy hablaremos sobre el síndrome de Munchausen. Entonces empezamos. Síndrome de Munchausen por poder se considera como un trastorno mental, el cual constituye una forma de maltrato infantil. Básicamente consiste en la simulación de enfermedades, ya sea signos o síntomas de forma ficticia, las cuales se suelen generar en personas vulnerables, como por ejemplo los niños. Las víctimas de este síndrome por lo general sufren un tipo de sometimiento médico, además de que les suministran muchos medicamentos que no necesitan e incluso pueden llegar a tener muchos ingresos hospitalarios. Todo esto puede llegar a durar hasta años. Este síndrome es mencionado en el DSM-5 bajo el nombre de trastorno facticio por poder. Una de las características es que por lo general no hay un tipo de incentivo que motive el comportamiento. Estamos hablando de una ganancia económica o de algún beneficio personal. En este síndrome podemos contar sobre el caso Gypsy, el cual fue un asesinato en primer grado ocurrido en la madrugada del 14 de junio del 2015 en el condado de Greene, Missouri, Estados Unidos, en donde el departamento de la policía encontró el cuerpo de Dee Dee Blanchard. Fue encontrada boca abajo en la cama de su habitación en su casa en Spring. Además de esto, no se encontró ningún rastro de su hija, Gypsy Rose, una joven que según la difunta padecía diferentes tipos de enfermedades, como leucemia, asma, distrofia muscular, además de que lucía que tenía la capacidad mental de una niña de 7 años. Todo esto a causa de diversos daños que se produjeron por su nacimiento prematuro. Los vecinos decidieron denunciar de que posiblemente Dee Dee había sido víctima de algún tipo de extorsión y que además Gypsy Rose podía haber sido secuestrada porque su silla de ruedas seguía en casa. Sin embargo, al día siguiente la policía encontró a Gypsy junto con su novio en Wisconsin. Su novio, llamado Nicholas Goujon, era un chico que había conocido por internet. Además de esto, luego del interrogatorio, los federales se dieron cuenta de que Gypsy no era lo que decía su mamá. Ella era una mujer adulta que no padecía ninguna enfermedad mental y tampoco física, por lo cual generó muchísima controversia al respecto. Además de esto, cuando continuaron con las investigaciones, dieron con los doctores que en algún momento atendieron a Gypsy Rose, pero ellos dijeron que nunca encontraron pruebas que determinaran todas las enfermedades que ella padecía. Incluso uno de los doctores mencionó que en su historial clínico él encontró indicios del síndrome de Munchausen por poder, y fue tan convincente que los médicos definitivamente creyeron que su hija padecía de asma, epilepsia, problemas auditivos, discapacidad visual, trastornos musculares, parálisis del tronco inferior, daños en el sistema digestivo y trastornos cromosómicos, entre otras enfermedades. Gypsy llegó a visitar al médico aproximadamente 100 veces entre el 2005 y el 2014. Cuando continuaron con la investigación, se dieron cuenta de que Dee Dee se había cambiado su nombre, porque la familia había comenzado a sospechar de ella, ya que la acusaban de que ella había sido la culpable de envenenar a su madrastra y también no estaban de acuerdo con la educación que le daban a Gypsy. Pero a pesar de todo esto, muchísima gente terminó por aceptar la situación de ellas, llegando a tal punto de que se beneficiaron de muchas organizaciones sin fines de lucro, como por ejemplo Habitat for Humanity, la casa de Ronald McDonald, incluso la fundación Make-A-Wish. Gypsy incluso fue sometida a muchas intervenciones quirúrgicas que no necesitaba, y pasó muchos años de su vida tomando medicamentos que no le servían. Además de esto, ella sufría control a través de su madre a causa de los maltratos físicos y psicológicos que ella le proporcionaba. Para todo esto, Gypsy se declaró culpable de asesinato en segundo grado y actualmente ya está cumpliendo una condena de 10 años. Sin embargo, el novio Goujon, él fue condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado. Ahora, a todo esto, el síndrome de Munchausen por poder está compuesto por diferentes signos y síntomas, además de diferentes patrones principales, como un patrón de tipo abdominal agudo, incluso un patrón de tipo neurológico, como dolor de cabeza y pérdida de la conciencia. Pero también se pueden ver implicadas otras áreas,
Estas personas se caracterizan porque por lo general tienen amplios conocimientos de términos médicos y también de las enfermedades. Además, se caracterizan porque están compuestos de síntomas vagos o contradictorios. También pueden causar afecciones que se complican sin razón aparente. O incluso pueden llegar a tener un tratamiento en el que se espera una respuesta favorable, pero no la consiguen. También cumplen con un patrón de visitar diferentes médicos u hospitales, e incluso pueden llegar a cambiarse el nombre. Pueden generar una resistencia a que los médicos hablen con otros familiares o amigos. Además, tienen un afán por someterse a pruebas frecuentes o incluso operaciones muy riesgosas. También pueden presentar muchas cicatrices quirúrgicas o alguna evidencia de numerosos procedimientos. Ellos también reciben muy pocas visitas cuando están hospitalizados. Ante cualquier enfermedad extraña, este síndrome siempre debe estar presente entre los distintos tipos de diagnóstico. Ellos pueden llegar incluso a producirse lesiones reales, lo cual hace que sea muy difícil de que las personas, ya sean sus familiares o incluso los médicos, determinen si es una enfermedad real o no. Incluso si la persona llega a tener en realidad una enfermedad o algún malestar, esta persona lo va a exagerar de tal manera que parezca más enferma de lo que realmente están. Ellos pueden incluso proporcionar muchos datos en la historia clínica que sean falsos, como por ejemplo afirmar de que tienen cáncer o tienen SIDA, e incluso pueden llegar a falsificar muchos documentos para que indiquen una enfermedad. Cuando nos referimos de que se pueden causar daños o lesiones, estamos hablando de que pueden llegar a inyectarse leche, gasolina, bacterias o incluso heces con tal de enfermarse. También pueden incluso llegar a tomar medicamentos como anticoagulantes sin necesitarlos o medicamentos para la diabetes. Interferir en la cicatrización de las heridas, como por ejemplo reabrir una o incluso infectar los cortes. Pueden llegar a adulterar los resultados, como por ejemplo calentar un termómetro, llegar a combinar las muestras de orina con sangre u otras sustancias. Entre los factores de riesgo para este trastorno facticio se puede deber a traumas infantiles, tales como un abuso sexual o también un maltrato físico o psicológico, que pueden haber tenido alguna enfermedad muy grave durante su infancia. También los pueden encontrar en personas que hayan tenido la pérdida de algún ser querido a causa de una enfermedad o de abandono. Pueden llegar a relacionarlo con la atención que recibieron en enfermedades pasadas, asociado también a una autoestima muy baja, trastornos de personalidad, depresión, que tengan algún gusto o alguna afinidad por estar cerca de los centros hospitalarios o del personal médico. En algún momento de sus vidas hayan querido trabajar en el área de la salud y no lo hayan conseguido. Como este síndrome no se trata solamente de fingir tener una enfermedad de boca, sino también provocarse daño a sí mismo, este puede llegar a tener complicaciones. Algún otro tipo de problemas causados por infecciones, cirugías u otros procedimientos que nunca necesitaron, llegando incluso a perder órganos o extremidades. También pueden conllevar a un abuso del alcohol o de otras sustancias, además de presentar siempre problemas significativos en su vida cotidiana, ya sea en sus relaciones personales o en el trabajo. El médico por lo general debe tener en cuenta que puede sospechar del trastorno ficticio cuando, principalmente la historia clínica, que no tenga sentido alguno, que no haya una razón creíble para la enfermedad o la lesión que la persona está presentando. Toda enfermedad tiene un curso habitual y cuando ésta no sigue su patrón también podemos dudar, cuando no obtenemos los resultados deseados a pesar de que está recibiendo el tratamiento apropiado. Cuando encontramos síntomas o resultados de laboratorio inconsistentes o contradictorios. Cuando la persona por lo general no quiere colaborar con la información de expedientes de médicos anteriores. Y el más relevante, que la persona sea atrapada en el momento de la mentira o de la adulteración de algún resultado. Este síndrome es algo con lo que muchos médicos se topan, pero muy pocos hablan de ello. Lamentablemente no tiene cura, pero su tratamiento se centra en manejar la afección. Entre todas las opciones tenemos tener un médico de atención primaria, el cual se encarga de supervisar la atención médica para así reducir o eliminar las numerosas visitas a los médicos especialistas o cirujanos. También mencionan la psicoterapia. El fin de esto es ayudar a controlar el estrés, además de ayudar a la persona a desarrollar esa capacidad de afrontar una situación difícil.
Incluso se puede llegar a involucrar a la familia en la terapia, además de algún otro trastorno psiquiátrico como la depresión. Y en el caso de que así sea, o por ejemplo también la ansiedad, va a requerir medicamentos para poder controlar eso. En casos realmente graves puede llegar a requerir incluso la hospitalización, sobre todo para controlar la seguridad y el tratamiento de la persona. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que esta información es un resumen. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete y déjame en los comentarios si te gustaría que hable de otro tema. En serio, muchas gracias por ver este video y espero nos estemos viendo pronto. Chao.